Les damos la bienvenida a esta transmisión semanal de Viva Voz de Misión Cristiana El Verbo de Dios. Nos preparamos para un tiempo de lectura de la palabra, donde le pedimos al Padre que nos conceda ser enseñados por Él en el espíritu de esta palabra más allá de la letra. Nos disponemos a compartir este tiempo abriendo nuestra Biblia y entendimiento para conocerle más. Les invitamos a permanecer conectados y a participar en el chat de esta reunión en vivo. Comenzaremos en pocos minutos. Bendiciones, gracias por unirse a este tiempo de lectura de las Escrituras de Viva Voz. En esta temporada estamos leyendo la traducción de la Biblia de las Américas y hoy vamos a iniciar en el capítulo 6 del libro de Marcos. Hoy nos acompaña también Pau. Pau, gracias por unirte a leer con nosotros. Pau.
Bien, tenemos algunos problemas con Pau, pero vamos a esperar que vuelva a unirse. Mientras tanto, queremos recordarles que en nuestro canal de YouTube, Verbo de Dios CCA, ustedes van a poder encontrar las listas de reproducción de los tiempos de lectura que ya hemos adelantado. Nuestra primera temporada fue la lectura de la traducción de la Biblia textual. Y en esta temporada, como les decía al inicio, estamos leyendo la traducción de la Biblia de las Américas. También es un tiempo en el que les animamos a que inviten a familiares y amigos a escuchar los tiempos de lectura. Pao, nuevamente, nos escuchas ahora sí, ¿cómo estás? Señora, ya te escucho. Bendiciones. ¿Cómo estás, Gaby? Bien, Pao, gracias. Gracias por unirte a este tiempo de lectura. Y entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar capítulo 6 del libro de Marcos. Adelante, Pau. Marcos 6. Él se marchó de allí y llegó a su pueblo y sus discípulos le siguieron. Cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos que le escuchaban se asombraban diciendo, ¿dónde obtuvo este tales cosas y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada y estos milagros, el hijo de María y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanos aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Y Jesús les dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo sanó a unos pocos enfermos sobre los cuales puso sus manos, y estaba maravillado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Entonces llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos, y les ordenó que no llevaran nada para el camino, sino solo un bordón, ni pan, ni alforja, ni dinero en el cinto, sino calzados con sandalias. No llevéis dos túnicas, les dijo, y donde quiera que entréis en una casa, quedaos allí hasta que salgáis de la población. Y en cualquier lugar que no os reciban ni os escuchen, al salir de allí, sacudid el polvo de la planta de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, predicaban que todos se arrepintieran, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. El rey Herodes se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho célebre y la gente decía, Juan el Bautista ha resucitado entre los muertos. Por eso es que estos poderes milagrosos actúan en él. Pero otros decían, es Elías, y decían otros, es un profeta, como uno de los profetas antiguos. Y al oír esto Herodes decía, Juan, a quien yo decapité, ha resucitado. Porque Herodes mismo había enviado a prender a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, pues Herodes se había casado con ella. Porque Juan le decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y Herodías le tenía rencor y deseaba matarlo, pero no podía. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo y lo mantenía protegido. Y cuando le oía que quedaba muy perplejo, pero le gustaba escucharlo. Pero llegó un día oportuno, cuando Herodes, siendo su cumpleaños, ofreció un banquete a sus nobles y comandantes y a los principales de Galilea. Y cuando la hija misma de Herodías entró y danzó, agradó a Herodes y a los que se sentaban a la mesa con él. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró, te daré lo que me pidas hasta la mitad de mi reino. Ella salió y dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le respondió, la cabeza de Juan el Bautista. Enseguida ella se presentó apresuradamente ante el rey con su petición, diciendo, quiero que me des ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Y aunque el rey se puso muy triste, sin embargo, a causa de sus juramentos y de los que se sentaban con él a la mesa, no quiso desairarla. Y al instante el rey envió a un verdugo y le ordenó que trajera la cabeza de Juan. Y él fue y lo decapitó en la cárcel. Y trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha y la muchacha se la dio a su madre.
Cuando sus discípulos oyeron esto, fueron y se llevaron el cuerpo y le dieron sepultura. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron sobre todo lo que había hecho y enseñado. Y él les dijo, venid, apartados de los demás a un lugar solitario y descansad un poco, porque había muchos que iban y venían y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer. Y se fueron en la barca a un lugar solitario apartado. Pero la gente los vio partir y muchos los reconocieron y juntos corrieron allá a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, él vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas, y cuando era ya muy tarde, sus discípulos se le acercaron diciendo, el lugar está desierto y ya es muy tarde. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y se compren algo de comer. Pero respondiendo él, les dijo, dadles vosotros de comer. Y ellos le dijeron, ¿quieres que vayamos y compremos 200 denarios de pan y les demos de comer? Y él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y ved. Y cuando se cercioraron, le dijeron, 5 y 2 panes. Perdón, 5 y 2 peces. Y les mandó que todos se recostaran por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 y de 50. Entonces él tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo los bendijo, y partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran. También repartió los 2 peces entre todos. Todos comieron y se saciaron, y recogieron 12 cestas llenas de los pedazos y también de los peces. Los que comieron los panes eran 5.000 hombres. Enseguida hizo que sus discípulos subieran a la barca y fueran delante de él al otro lado, a Bethsaida, mientras él despedía a la multitud. Y después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Al anochecer, la barca estaba en medio del mar y él estaba solo en tierra. Y al verlos remar fatigados porque el viento les era contrario, como a la cuarta vigilia de la noche, fue hacia ellos andando sobre el mar y quería pasarles de largo. Pero cuando ellos le vieron andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos le vieron y se turbaron. Pero enseguida él habló con ellos y les dijo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Y subió con ellos a la barca y el viento se calmó y ellos estaban asombrados en gran manera, porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genezaret y atracaron. Cuando salieron de la barca, enseguida la gente reconoció a Jesús y recorrieron apresuradamente toda aquella comarca y comenzaron a traer a los enfermos en sus camillas a donde oían decir que él estaba. Y donde quiera que él entraba en aldeas, ciudades o campos, ponían a los enfermos en las plazas y le rogaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban curados. Capítulo 7. Los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de él y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar, porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos de que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos, y cuando vuelven de la plaza, no comen a menos de que se laven, y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros y de las vasijas de cobre. Entonces los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Y él les dijo, bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito. Este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. También les decía, astutamente violáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre o de su madre, que muera.
Pero vosotros decís, si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía con que pudieras beneficiarte es corbán, es decir, ofrenda a Dios, ya no le dejáis hacer nada en favor de su padre o de su madre, invalidando así la palabra de Dios por vuestra tradición, la cual habéis transmitido, y hacéis muchas cosas semejantes a estas. Y llamando de nuevo a la multitud, les decía, escuchadme todos y entended. No hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo, sino que lo que sale de adentro del hombre es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Y cuando dejó a la multitud y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola. Y él les dijo, ¿también vosotros sois tan faltos de entendimiento? ¿No comprendéis que todo lo que de afuera entra al hombre no le puede contaminar porque no entra en su corazón sino en el estómago y se elimina? Declarando así limpios todos los alimentos. Y decía, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Porque de adentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y entrando en una casa, no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido, sino que enseguida, al oír hablar de él, una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo fue y se postró a sus pies. La mujer era gentil, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que echara fuera de su hija al demonio. Y él le decía, deja que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pero ella respondió y le dijo, es cierto, señor, pero aun los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Y él le dijo, por esta respuesta, vete, el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella volvió a su casa, halló que la niña estaba acostada en la cama y que el demonio había salido. Volviendo a salir de la región de Tiro, pasó por Sidón y llegó al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Y le trajeron a uno que era sordo y que hablaba con dificultad, y le rogaron que pusiera la mano sobre él. Entonces Jesús, tomándolo aparte de la multitud, a solas, le metió los dedos en los oídos y escupiendo le tocó la lengua con la saliva y levantando los ojos al cielo suspiró profundamente y le dijo, Efatá, esto es, ábrete. Y al instante se abrieron sus oídos y desapareció el impedimento de su lengua y hablaba con claridad. Y Jesús les ordenó que a nadie se lo dijeran, pero mientras más se lo ordenaba, tanto más ellos lo proclamaban. Y se asombraron en gran manera diciendo, todo lo ha hecho bien, aun a los sordos hace oír y a los mudos hablar. Capítulo 8. En aquellos días, cuando de nuevo había una gran multitud que no tenía qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la multitud porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los despido sin comer a sus casas, desfallecerán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron, ¿dónde podrá alguien encontrar lo suficiente para saciar de pan a estos aquí en el desierto? Y él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos respondieron, 7. Entonces mandó a la multitud que se recostara en el suelo, y tomando los 7 panes después de dar gracias, los partió y los iba dando a sus discípulos para que los pusieran delante de la gente, y ellos los sirvieron a la multitud. También tenían unos pocos pececillos, y después de bendecirlos, perdón, también tenía unos pocos pececillos, y después de bendecirlos, mandó que estos también los sirvieran. Todos comieron y se saciaron y recogieron de lo que sobró de los pedazos 7 canastas. Los que comieron eran unos 4.000 y los despidió. Y subiendo enseguida a la barca con sus discípulos, fue a la región de Dalmanuta.
Entonces salieron los fariseos y comenzaron a discutir con él, buscando de él una señal del cielo para ponerle a prueba. Suspirando profundamente en su espíritu, dijo, ¿por qué pide señales esta generación? En verdad os digo que no se le dará señal a esta generación. Y dejándolos, se embarcó otra vez y se fue al otro lado. Y se habían olvidado de tomar panes y no tenían consigo en la barca sino solo un pan. Y él les encargaba diciendo, tened cuidado, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y ellos discutían entre sí que no tenían panes. Dándose cuenta Jesús les dijo, ¿por qué discutís que no tenéis pan? ¿Aún no comprendéis ni entendéis? ¿Tenéis el corazón endurecido? ¿Teniendo ojos no veis? ¿Teniendo oídos no oís? ¿No recordáis cuando partí los 5 panes entre los 5.000? ¿Cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos le dijeron, 12. Y cuando partí los 7 panes entre los 4.000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos le dijeron, 7. Y les dijo, ¿aún no entendéis? Llegaron a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocara. Tomando de la mano al ciego, lo sacó fuera de la aldea y después de escupir en sus ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó, ¿ves algo? Y levantando la vista dijo, veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Entonces Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos y él miró fijamente y fue restaurado y lo veía todo con claridad. Y lo envió a su casa diciendo, ni aun en la aldea entres. Salió Jesús con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y le respondieron diciendo, unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros uno de los profetas. Él les preguntó de nuevo, pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Y él les advirtió severamente que no hablaran de él a nadie. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas y ser muerto, y después de 3 días resucitar. Y les decía estas palabras claramente, y Pedro le llevó aparte y comenzó a reprenderle. Mas él volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo, quítate delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. Y llamando a la multitud y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Pues, ¿qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Capítulo 9. Y les decía, en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios después de que haya venido con poder. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas, tal como ningún lavandero sobre la tierra las puede emblanquecer. Y se les apareció Elías junto con Moisés, y estaban hablando con Jesús. Entonces Pedro, interviniendo, dijo a Jesús, Rabí, bueno es estarnos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque él no sabía qué decir, pues estaban aterrados. Entonces se formó una nube cubriéndolos, y una voz salió de la nube. Este es mi hijo amado, a él oíd. Y enseguida miraron en derredor, pero ya no vieron a nadie con ellos, sino a Jesús solo.
Cuando bajaban del monte, les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Y se guardaron para sí lo dicho, discutiendo entre sí qué significaría resucitar de entre los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Y él les dijo: es cierto que Elías, al venir primero, restaurará todas las cosas. Y, sin embargo, ¿cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea despreciado? Pero yo os digo que Elías ya ha venido, y le hicieron cuanto quisieron, tal como está escrito de él. Cuando volvieron a los discípulos, vieron una gran multitud que les rodeaba y a unos escribas que discutían con ellos. Enseguida, cuando toda la multitud vio a Jesús, quedó sorprendida y corriendo hacia él, le saludaban. Y él les preguntó: ¿qué discutís con ellos? Y uno de la multitud le respondió: Maestro, te traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, y siempre que se apodera de él, lo derriba y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Y dije a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Respondiéndoles Jesús dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho, y éste, cayendo a tierra, se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él respondió: desde su niñez. Y muchas veces lo he echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: ¿cómo si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. Al instante, el padre del muchacho gritó y dijo: creo, ayúdame en mi incredulidad. Cuando Jesús vio que se agolpaba una multitud, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Y después de gritar y de sacudirlo con terribles convulsiones, salió, y el muchacho quedó como muerto, tanto que la mayoría de ellos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y él se puso en pie. Cuando entró Jesús en la casa, sus discípulos le preguntaban en privado: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y él les dijo: esta clase con nada puede salir sino con oración. Saliendo de allí, iban pasando por Galilea, y él no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán, y después de muerto, a los 3 días resucitará. Pero ellos no entendían lo que decía, y tenían miedo de preguntarle. Y llegaron a Capernaum, y estando ya en la casa, les preguntaba: ¿qué discutíais por el camino? Pero ellos guardaron silencio, porque en el camino habían discutido entre sí quién de ellos era el mayor. Sentándose, llamó a los 12 y les dijo: si alguno desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos les dijo: el que recibe a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me envió. Juan le dijo: Maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo impidáis, porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y que pueda enseguida hablar mal de mí. Pues el que no está con nosotros, por nosotros, pues el que no está contra nosotros, por nosotros está. Porque cualquiera que os dé de beber un vaso de agua, por razón de vuestro nombre, ya que sois seguidores de Cristo, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si le hubieran atado al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno, y lo hubieran echado al mar.
Y si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Te es mejor entrar en la vida manco que teniendo las dos manos ir al infierno, al fuego inextinguible, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecar, córtalo. Te es mejor entrar cojo a la vida que teniendo los dos pies ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo. Te es mejor entrar al reino de Dios con un solo ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Porque todos serán salados con fuego. La sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros y estad en paz los unos con los otros. Capítulo 10. Levantándose de allí, Jesús se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y se reunieron de nuevo las multitudes junto a él, y una vez más, como acostumbraba, les enseñaba. Y se le acercaron algunos fariseos, y para ponerle a prueba le preguntaban si era lícito a un hombre divorciarse de una mujer. Y respondiendo él, les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Y ellos dijeron, Moisés permitió al hombre escribir carta de divorcio y repudiarla. Pero Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero desde el principio de la creación Dios los hizo varón y hembra. Por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Y ya en la casa los discípulos volvieron a preguntarle sobre esto, y él les dijo, cualquiera que se divorcie de su mujer y se case con otra comete adulterio contra ella, y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Y le traían niños para que los tocara, y los discípulos los reprendieron. Pero cuando Jesús vio esto, se indignó y les dijo, dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de los que son como estos es el reino de Dios. En verdad os digo, el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en sus brazos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Cuando salía para seguir su camino, vino uno corriendo y arrodillándose delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo, una cosa te falta, ve y vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Jesús mirando en derredor dijo a sus discípulos, qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Y los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo de nuevo les dijo, hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí, ¿y quién podrá salvarse? Mirándolo Jesús dijo, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo, en verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre, padre o hijos o tierras por causa de mí y por causa del Evangelio que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos y hermanas, y madres e hijos, y tierras junto con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros.
E iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos, y estaban perplejos, y los que le seguían tenían miedo. Y tomando parte de nuevo a los 12, comenzó a decirles lo que le iba a suceder. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles. Y se burlarán de él, y le escupirán, le azotarán, y le matarán, y 3 días después resucitará. Y se le acercaron Jacobo y Juan, los dos hijos de Zebedeo, diciéndole, Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. Y él les dijo, ¿qué queréis que haga por vosotros? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Y Jesús les dijo, la copa que yo bebo, beberéis y seréis bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Pero el que os sentéis a mi derecha o a mi izquierda no es mío, el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado. Al oír esto, los 10 comenzaron a indignarse contra Jacobo y Juan. Y llamándolos junto a sí, Jesús les dijo, sabéis que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero entre vosotros no es así, sino que cualquiera de vosotros que desee llegar a ser grande será vuestro servidor, y cualquiera de vosotros que desee ser el primero será siervo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces llegaron a Jericó, y cuando salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, y cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús se detuvo y dijo, llamadle, y llamaron al ciego, diciéndole, anímate, levántate que te llama. Y arrojando su manto, se levantó de un salto y fue a Jesús. Y dirigiéndose a él, Jesús le dijo, ¿qué deseas que haga por ti? Y el ciego le respondió, Raboní, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha sanado. Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Bueno, damos gracias a Dios por este tiempo. Vamos a pausar hoy acá para que en nuestro próximo encuentro leamos desde el capítulo 11 del libro de Marcos. Y como lo mencionábamos en nuestro encuentro anterior, qué privilegio poder leer acerca de las obras y de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que aún hoy siguen hablando a todo lo que nosotros somos, nos siguen enseñando, nos siguen instruyendo y nos siguen exhortando. La invitación es para que continuemos meditando en la palabra, pero para que la escudriñemos, no solo para que la leamos, sino para que profundicemos en ella. Pau, gracias por habernos acompañado hoy en la lectura. ¿No te oímos? Gracias a ti, Gaby, y bendiciones para todos. Bendiciones, nos veremos la próxima vez.